Amén, mis hermanos. En la reunión anterior estuvimos hablando de 6 ingredientes esenciales para tener un matrimonio honroso. Y hoy vamos a hablar también de 6 aspectos fundamentales del rol del hombre y de la mujer. Ese va a ser el tema que vamos a estar compartiendo. Es un tema un poco largo, entonces yo voy a tratar de ir rápido, pero con el deseo de por lo menos cada uno de los asuntos mencionarlos, considerarlos y que sea el Señor hablando a nuestro corazón. Cuando leemos este pasaje dice que cuando Dios creó al hombre a su imagen lo creó, y lo creó varón y hembra. Cuando nosotros leemos Génesis, que es el principio, nosotros estamos viendo a Dios creando la gran institución de la familia. Como decíamos la vez pasada, Dios en su amor y su sabiduría fue el que diseñó y estableció el matrimonio. De comienzo a fin, el que tiene la última palabra para decirnos cómo debería ser un matrimonio es Dios. Ni la cultura, ni la educación, ni nuestros gobiernos, ni nuestros caprichos personales pueden redefinir lo que es la familia. Fue Dios en su eterno propósito quien quiso que el hombre viviera en familia y asimismo se multiplicara y estableciera el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces el matrimonio surgió en el corazón amoroso y sabio de Dios, siendo una bendición y siendo un gran proyecto para el propósito de Dios. Pero como nosotros sabemos, aún desde el libro de Génesis, el pecado y la serpiente juegan un papel totalmente opuesto al propósito de Dios. Entonces, algo que es bueno, que Dios cuando lo creó dijo que era bueno en gran manera, en nuestros días se ha pervertido de muchas maneras, ¿no? Hoy nosotros vemos que el vínculo o el pacto sagrado, gracias mi hermano, del matrimonio es amenazado por las uniones libres, donde el hombre y la mujer no tienen el compromiso de asumir delante de Dios lo que Dios estableció en un pacto matrimonial. El divorcio en nuestra generación, como alguien decía, es epidémico. La gente de la misma manera que se casa se divorcia. El matrimonio se volvió barato, superficial, desechable. Sin contar las perversiones que vive nuestra generación, cosas totalmente antinaturales como el matrimonio homosexual en muchos países. Cosas que antes eran valoradas, amadas, defendidas, como la maternidad, como la fidelidad. Hoy nuestra generación las considera cosas despreciables, de poco valor. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros en nuestros días podamos redefinir según la perspectiva de la palabra qué es la familia para Dios. ¿Cómo se compone? ¿Cómo funciona la familia? Es curioso que Scott Brown, que es un teólogo, en el año 90, a mediados de la década del año 90, él llega a comenzar a enseñar que en la iglesia, de manera general, se está perdiendo la doctrina bíblica de la familia. La paternidad, dice él, para aquellos días estaba amenazada o en algunos lugares muerta. El feminismo reestructuró la idea de lo que es la mujer, ¿sí? Cosas que antes se valoraban, como decíamos, ahora se desprecian. Los hijos que eran una bendición hoy en día son considerados como un peligro para mi carrera profesional o mi éxito laboral. Entonces, hermanos, estos temas que estamos tratando en nuestros días son bien importantes considerarlos, y lo mejor que puede hacer la iglesia es volver al diseño de Dios. Alguien hablaba de un ejemplo, antes de entrar en los puntos.
y la persona explicaba lo siguiente: piense que usted entra a una fábrica de aviones y están diseñando un nuevo proyecto, un avión más rápido, un avión más potente, y todos los ingenieros y los mecánicos están ensamblando las piezas. Piense que alguno de estos hombres caprichosamente dijera: este motor no lo quiero poner aquí, y lo quitara de aquel punto donde debe ir y lo pone en otro lugar. La tragedia que eso podría traer. De la misma manera como nosotros no podemos cambiar el diseño de un avión sin sufrir los perjuicios, de la misma manera nosotros no podemos cambiar el diseño de Dios sin sufrir las consecuencias. Entonces vamos a hablar un poco del diseño del Dios y los roles que Él estableció para el hombre y la mujer. Vamos a hablar de 6 apenas. Seguramente hay más cosas para hablar, mis hermanos, pero como les decía, en un sentido queremos condensar algunos puntos principales para poder considerar. Entonces dice ahí Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. En un sentido, cuando Dios crea al hombre y la mujer, en un sentido ellos son iguales, iguales de dignidad, iguales de valor, iguales de propósito, pero en otro sentido no son iguales, son totalmente diferentes. Sus cuerpos son diferentes, sus órganos son diferentes, su manera de ver la vida son diferentes, pero lo maravilloso es que aunque son diferentes, son complementarios, y los dos, siendo tan diferentes, llegan a ser uno en el vínculo del matrimonio. Entonces, para nosotros como cristianos es muy importante crear un perfil de lo que Dios quiso y creó del hombre y de la mujer, varón y hembra. Vamos a comenzar con el varón. Vamos a hablar 3 aspectos del perfil del varón que como cristianos la Biblia nos deja bien claros y hacen parte de ese diseño que Dios estableció para la familia. Y después vamos a hablar de 3 aspectos del rol y el papel o las funciones de la mujer. Entonces lo primero, ahí Génesis 2:15 nos va a mostrar el primer aspecto del varón. El varón en la familia fue creado para cumplir el papel de proveedor. El varón como proveedor. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, como parte íntima del diseño de Dios para la familia, Dios crea al hombre y lo constituye el proveedor, aquel que tenía que labrar la tierra para proveer y sustentar a su familia. Así como Dios crea todo para el hombre y provee todo lo que el hombre necesita, ese aspecto de padre ahora lo va a representar el varón como proveedor. Ahora, mis hermanos, es bien interesante que eso ha sido lo que en general la misma historia del hombre nos ha manifestado. Dios encargó al hombre la capacidad de trabajar. Por eso el cuerpo del hombre aún es diferente al cuerpo de la mujer. Si usted se da cuenta, la espalda y los músculos de los hombres son más grandes, más fuertes. ¿Por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad del trabajo. La mujer, a diferencia, ella tiene sus caderas y otras partes de su cuerpo diferentes. ¿Por qué? Porque a ella se le iba a dar el rol de ser madre. Eso no es casualidad, hermanos. Todo tiene un propósito. Y en este sentido Dios establece que el hombre debe ser aquel que ama, y sobre él recae la idea de la provisión en su familia. Entonces, aún después de la caída, y más nosotros en Cristo, el hombre debe desarrollar sus habilidades para poder
en la gracia de Dios y con los dones y talentos que Dios le dio, tener la capacidad de proveer lo básico para su familia: alimento, ropa y vivienda. Todo lo que el hombre y la familia necesita para el diario vivir, el hombre es el encargado de tener esta responsabilidad, es este papel. Ahora, para que el hombre cumpla esto, el hombre debe desarrollar ciertas virtudes, y desde niños deberíamos enseñar a nuestros hijos en esto. Él debe ser diligente, él debe ser trabajador, él debe ser honesto, él debe ser íntegro, él debe prepararse para poder suplir con la provisión de una familia. A veces se le acercan a unos jóvenes y le dicen: hermano, yo me quiero casar. Entonces uno a veces yo les he dicho: hermano, el matrimonio es para hombres, y la idea es aquel que tiene la capacidad de sostenerse económicamente él y a otros. Quiere casarse y no ha salido del colegio, los papás le dan la comida, le dan la ropa, lo mantienen. La idea bíblica de un padre, de un esposo, es la idea de un hombre que puede proveer. Y el hombre como entiende esto como cristiano, él debe evitar aquellos pecados que atenten contra esta realidad. ¿Cómo qué? Como la deshonestidad, el incumplimiento, la autocompasión, la pereza y la holgazanería, el orgullo y el amor propio. Hermanos, si es curioso, como lo veníamos hablando, creo que en la reunión anterior, que en nuestro tiempo, por causa del pecado, la figura varonil se ha debilitado tanto. Hay países donde el feminismo es tan fuerte que los hombres tienen miedo de ser hombres. Sí. Generalmente la mujer es más honrada, más estudiosa y más comprometida. Entonces es muy fácil que la mujer sea más fácilmente en nuestros días profesional y tenga mejores puestos y gane más dinero. Lo que en un sentido para una mujer soltera no es mala, pero para la familia muchas veces eso trae un desorden. Porque como vamos a ver hoy, cuando hay una familia donde ambos trabajan y la mujer gana más dinero que el hombre, ella no lo va a respetar, ni se va a sujetar. ¿Sí? Entonces es muy importante en esta generación recuperar la visión bíblica de la varonilidad. Hermanos, la palabra dice que el soltero se preocupa de agradar a su Señor, pero el casado tiene cuidado de las necesidades de este mundo. O sea, el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que yo no tenga responsabilidad con mi familia, de proveer, de sustentar. Hermanos, es muy difícil dar un testimonio sólido a nuestros hijos de nuestra fe cuando en nuestra casa hay necesidades por la irresponsabilidad del hombre. Eso trae temores, eso trae incredulidad, eso trae luchas. Claro que hay jornadas de jornadas, ¿no, hermanos? Pero el hombre, el esposo cristiano, el varón, debe caracterizarse por ser un hombre diligente, cuidadoso de las necesidades de su familia. Pablo habla que el hombre que no cuida de los de su casa es peor que un incrédulo. Porque hasta los incrédulos hacen eso, ¿no? Hasta los impíos saben que su responsabilidad con su trabajo es proveer para los suyos. Entonces, el hombre, en un primer aspecto, su rol es ser el proveedor de su familia. Un hombre trabajador, un hombre diligente, ¿sí? Un hombre que cuida los recursos, los usa de manera legítima para cuidar los suyos, para honrar a Dios y también para las buenas obras. Hermanos, hay que tener cuidado. A veces yo he escuchado cristianos, y Pablo, por ejemplo, en Tesalonicenses condena eso. Hace poco, una parejita, ella bien preparada, queriéndose casar con un novio de la escuela, y el hombre bien vago. ¿Conocen la palabra vago? Dícese de la persona no trabajadora.
Y ella enamorada y le decíamos, hermana, pero ¿lo estás viendo que este hombre no dura en un trabajo, es un irresponsable? No, yo sé que él va a cambiar. Se casaron, hermano, ella embarazada, trabajando y él durmiendo hasta tarde. Y fuimos a hablar una vez con él. Miren lo que dice el sinvergüenza. No, hermano, es que el Señor viene. ¿Para qué voy a estar perdiendo mi vida en una empresa? Una visión desequilibrada. ¿Sí? Yo le decía a mi hermano, si no quería trabajar no debió haberse casado. Porque usted ahora tiene una responsabilidad con Dios y su familia y está pecando. Tiene que arrepentirse. Porque uno de los roles principales es el hombre como proveedor. Amén. Primero, el hombre como proveedor. Segundo, ahí en Génesis 2:15 dice: dice que Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dos aspectos. Primero, el hombre debe ser un hombre trabajador, o sea, él va a manifestar ese amor de Dios con su provisión hacia su familia. Lo segundo es que el hombre va a ser como un guardián, un protector. Hermanos, ¿y eso qué quiere decir? Dios no solo debemos conformarnos con trabajar. La idea de un proveedor o un protector o un guardián es la idea de un padre presente, no un padre ausente. Y en esas dos cosas es difícil tener equilibrio. Mientras trabajamos para proveer, también cuidamos. O sea, somos llamados a velar, a proteger nuestras familias. Somos los centinelas de nuestras casas. ¿Sí? Dios, por eso mismo también le dio fuerza, valor, audacia al varón. Porque el varón tiene que cuidar a su familia de los peligros. Ahora uno podía decir, bueno, en el Edén, ¿qué peligros? Bueno, hermanos, si había una serpiente por ahí rodando, ¿no? Y así como en el Edén ya había un peligro, evidentemente en nuestros días la familia está bajo un ataque y tiene muchos enemigos, muchas tentaciones, muchos peligros. Y así como Jesús le dijo a Pedro, podríamos decírselo principalmente a todos los varones: velad y orad para que vuestra familia no caiga en la tentación. El padre tiene que proveer, pero el padre también tiene que cuidar de su esposa y de sus hijos, tanto física como espiritualmente. El padre no puede ser alguien irresponsable, ingenuo. Él es como un vigilante, ¿sí? En Colombia, en Bogotá hay muchos conjuntos cerrados y las porterías tienen vigilantes, ¿sí? Entonces el vigilante siempre está pendiente que entra y que sale, ¿sí? De alguna manera esa es la función del papá: velar que llega a su casa y que sale de su casa. Hermanos, Adán no cumplió bien esa función. Adán no cuidó a su esposa. Y en el descuido su esposa le abrió la puerta al pecado y a la tragedia. De la misma manera, el hombre es puesto por Dios para orar y velar. Considerar cómo está el estado espiritual de su esposa, de sus hijos. Considerar y velar para que no hayan riesgos en medio de su familia. ¿Qué ven sus hijos en el televisor? ¿Qué música escuchan? ¿Qué amigos tienen? ¿Con qué se están entreteniendo? ¿Eso los está edificando o eso los está corrompiendo? ¿Alguien puede hacerles daño, tanto espiritual como moral o físicamente, a los míos? Bueno, cuando hay un hombre responsable que entiende esto por la gracia de Dios, es un hombre celoso, cuidadoso. Es un hombre que no es ligero. Y es muy serio, hermanos, porque cuando Dios venga a pedir cuentas de lo que sucede en nuestra casa, no va a venir a nuestros hijos, no va a venir a nuestra esposa, va a venir principalmente a nosotros.
¿Dónde está tu mujer? Le preguntó el Señor a Adán, ¿no? Hermanos, y a veces muchas familias entra el pecado, entra la tentación para nuestros hijos, entra el mundo. Y aquellos que debían estar ahí para cuidar, no están. O están ausentes en su trabajo, o están ausentes en el mundo, en sus vidas, con sus amigos, en sus deseos personales. Pero su familia con puertas abiertas a muchas cosas. Hermanos, ¿saben qué significa velar? Cuando Jesús dice velar, significa estar en guardia, tener precaución. Significa considerar lo que está pasando. A veces hay familias que se están destruyendo y el hombre no sabe. El hombre no sabe, no está presente. El hombre no conoce a sus hijos, a sus hijas. A veces, no sé si sucede eso acá, pero a veces en Colombia es muy común que la niña llega embarazada y el papá ni sabía quién era el novio. ¿Sí? Sucede mucho que sus hijos toman malas amistades, adoptan un tipo de cultura por la música, por ciertas filosofías, y sus papás ni enterados. Hermanos, y hoy en día, como alguien decía, hermano, ¿cuál sería el lugar más peligroso, por ejemplo, Cochabamba? La peor calle, donde sus hijos vieran lo peor. Las peores conductas, los peores actos, lo más sucio. Bueno, hermanos, ¿saben qué? Hoy en día ya su hijo no necesita ir físicamente allá. Con un celular, su hijo puede ver lo peor de nuestra sociedad. Las peores imágenes, los peores actos, las peores corrupciones del corazón del hombre. Y muchos no saben que están viendo sus hijos en un teléfono. Usted dejaría, por ejemplo, entrar a su casa a dos homosexuales y que comiencen a besarse y a tener una situación romántica. Usted diría no. Pero hoy su hijo abre Netflix y casi todas las series de televisión tienen ese tipo de escenas aberrantes. Y muchos de sus hijos están corrompiendo su mente y sus papás no lo saben. Es más, muchas veces se sientan los papás con los hijos a corromperlos. Cine lleno de violencia, cine lleno de inmoralidad, cine lleno de relaciones sexuales explícitas, de homosexualidad, drogadicción, violencia. Y a veces nosotros no cuidamos de esas cosas. Y la serpiente está entrando, hermanos. Por eso es tan importante que el hombre entienda su rol, su papel y lo ejerza. Hermanos, los hermanos que sirven en la iglesia, predican la palabra, pastorean la iglesia, tienen una responsabilidad, pero la responsabilidad del hogar es suya como varón. No es de nadie más. Dios lo puso a usted para cuidar, no solo proveer, sino cuidar a los suyos. Y una de las grandes tentaciones que enfrenta el hombre es que él piensa que en su casa no va a suceder, que sus hijos no son pecadores. Hermanos, eso es tan ingenuo y tan falso a la vez. Nosotros debemos cuidar porque el pecado nos asedia. El mundo es agresivo y la tentación está por todos lados. Entonces, una familia segura, hermanos, es una familia donde el hombre toma su lugar y protege, enseña, corrige, vela, es celoso. En nuestra casa no debería suceder algo que no esté bajo nuestra supervisión, hermanos. Yo siempre le digo a los papás, principalmente a los hombres, nosotros siempre debemos jugar con la pelota de nuestro lado de la cancha. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros siempre debemos ir adelante. Adelante de nuestros hijos, adelante de nuestra esposa. O sea, siempre cuidando, siempre velando. ¿Sí? Ahora, un hombre que ora, un hombre que vela, es un hombre que va a recibir la ayuda, la gracia de Dios para poder pastorear su familia. Amén. Entonces tenemos al varón como proveedor y al varón como protector.
autor de su casa. Tercero, el hombre como líder. Vamos ahí a Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Cuando Dios coloca al hombre, por causa del trabajo y de la responsabilidad de proteger del hombre, Dios también le entrega la autoridad al hombre. Él es puesto a señorear. No una autoridad exclusiva, sino una autoridad delegada. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no tiene una autoridad propia, sino una autoridad que Dios le ha entregado. Dios le ha concedido a él la responsabilidad de ser el líder de su casa. Y no solo de su casa, sino de todo lo que Dios puso a su alrededor. Y esa figura se mantiene en el Nuevo Testamento, ¿no? La mujer debe estar sujeta al varón como a Cristo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Dios le entregó el liderazgo, la autoridad al varón para lo que lo represente. En un sentido, hermanos, y esto es bueno entenderlo, no es que el hombre sea más o menos que la mujer. La autoridad no se trata de ser más o menos, se trata de un papel y un rol que cumplimos. Así como el padre en un sentido es igual al hijo, pero el hijo se somete al padre para venir a hacer una obra, así la mujer, aunque es de igual dignidad al varón, la mujer se somete al varón para que el varón asuma el liderazgo y la responsabilidad de su familia. Y la Biblia, por un lado, estimula al hombre a tomar ese lugar, y por el otro estimula a la mujer a someterse a ese liderazgo. Entonces el hombre tiene la responsabilidad de liderar. Él debe ir al frente, él debe dirigir a los suyos, él debe gobernar en un buen sentido, representando a Cristo, ¿sí? Y miren lo tremendo, nuestra sociedad ha levantado hombres tan débiles que en muchos lugares la figura y la fuerza de la mujer es sobresaliente. No solo en la familia, a veces en la misma iglesia, a veces está en la misma sociedad. Pero eso muestra un poco la decadencia espiritual que nosotros tenemos en nuestros días como hombres. Pero hermanos, en la medida que nosotros tomamos en serio nuestra relación con Cristo, nuestra relación con la palabra, nuestro lugar en la familia, esto va a ser evidente. Nuestro amor, nuestro trabajo y nuestro sacrificio nos va a llevar también a tener responsabilidad en el sentido de guiar a los nuestros. Vamos a leer un pasaje donde en un solo versículo se demuestra cómo un hombre de Dios hace esto y el impacto que eso va a tener sobre los suyos. Ahí en Génesis 18, verso 18, Dios habla algo de Abraham muy interesante, que nos habla a todos nosotros de la manera como deberíamos vivir y ejercer nuestro liderazgo en la familia. Dice: Dios, ¿cómo no le va a contar a Abraham lo que va a hacer sobre Sodoma y Gomorra? Y él mismo explica por qué tiene tanta confianza en Abraham. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. La familia de Abraham iba a ser una familia grande, tanto que iba a ser una nación. Y en esa nación Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y mire lo que dice Dios de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía varias cosas de Abraham. Lo primero que dice ahí es que él sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, sino a su casa. Hermanos, y parte del liderazgo cristiano varonil es que el hombre ejerce autoridad sobre su familia. Hoy en día a veces uno se da cuenta que el que manda en la familia es el niño, con sus caprichos, ¿sí? O en algunos casos la mujer. Pero una varonilidad bíblica
le devuelve el lugar y el papel al hombre y la responsabilidad. Y se dice de Abraham que Abraham iba a mandar. Esa palabra ya en nuestra generación como que suena fea, ¿no, hermanos? ¿Cómo así, hermano, que usted manda a su esposa? Miren lo feo que eso puede sonar. ¿Cómo así que usted manda a sus hijos? Bueno, el padre cristiano sabe que si él no establece mandamientos, instrucciones a su casa, entonces ¿quién lo va a hacer? Si el hombre cristiano no manda a sus hijos, ¿quién los va a mandar? ¿El mundo? ¿El diablo? Hermanos, el hombre necesita tener autoridad espiritual. ¿Y saben qué genera la autoridad espiritual? Las convicciones. ¿Y saben dónde vienen las convicciones? De una relación constante nuestra con la palabra de Cristo y su señorío. Y la manera que la palabra del señorío de Cristo comienza a gobernar mi corazón, yo voy a decirle a mis hijos: eso no te conviene, este es el camino, anda por aquí, evita esto, a mi casa no traes esto, en mi familia no permito esto, los horarios en la casa son estos, a tu mamá y a mí me hablas de esta manera. ¿Sí? Eso lo hace normalmente el hombre, y la mujer debe aprender a animar al hombre a tomar esa posición. Y cuando el hombre la toma, la mujer debe aprender a respetarla. Hermanos, Abraham iba a mandar a él y su casa. Hay papás que se conforman solo con traer el dinero y la provisión a su casa y que pase lo que pase en su casa, no le importa. Pues no es la idea del pasaje. La idea del pasaje es que Abraham dirige a su familia: vamos a este camino, vamos a orar como familia, vamos a leer la palabra como familia, vamos a consagrarnos como familia, vamos a congregarnos como familia. Eso lo determina el hombre y hace todo lo posible para que eso se cumpla. Cuando uno no ve la esposa ni los hijos de una familia, la culpa está en un hombre irresponsable que no está cumpliendo su deber. Mandará a sus hijos y a su casa. Por lo menos con los hijos que viven con usted, que están en su casa, usted tiene una responsabilidad delante de Dios, mi hermano. Y usted tiene que enseñar, y tiene que corregir, y tiene que disciplinar, y tiene que guiar, y tiene que ser ejemplo, porque nadie va a respetar una autoridad que no tiene ejemplo, que no es íntegra, que no es congruente. El hombre marca la pauta de su familia. La Biblia dice que el hombre es como un valiente que tiene flechas. Hacia donde él apunte con sus flechas, irán sus hijos, irá su esposa. Si él apunta al mundo, al placer, a las cosas temporales, a la vanidad, al pecado, hacia allá van a ir sus hijos. Hermano, y la ausencia de la figura varonil en la sociedad y en la familia es terrible. Miren estas estadísticas que hacen en Estados Unidos. La mayoría de jóvenes envueltos con el crimen, con las pandillas, con la drogadicción, con la prostitución, con el alcoholismo, con el suicidio, tienen un porcentaje altísimo en que sus familias se caracterizaron por la ausencia de la figura paternal. Miren la estadística. Dice así: los jóvenes que provienen sin hogares o de hogares donde está ausente la figura del padre son 63 veces más inclinados al suicidio. Son 70 veces más inclinados a los embarazos a temprana edad. Cuando se hace una estadística de personas que están en la cárcel, el 85% son de familias donde no se encuentra la figura del papá. Terrible, ¿no, hermanos? Hermanos, cuando a una familia falta la figura varonil, son muchas cosas que suceden.
Por eso es tan importante en la iglesia restaurar estos aspectos. Hombres que provean, hombres que cuiden y hombres que lideren. De tal manera, por eso dice Dios de Abraham que él iba a cumplir todo lo que le había prometido. Porque Abraham era un hombre que iba a guiar y dirigir a su familia. Ahora, vamos a ver 3 aspectos que tienen que ver con la mujer. Primero, vamos a ir a Génesis 2, verso 18. Porque en una familia, ambos son vitales, tanto el hombre como la mujer, los dos. Cada uno en su rol, cada uno en su papel, cada uno en las encomiendas que el Señor ha entregado. Dice en Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces piense que ahora, vamos a mirar el rol de la mujer como ayuda idónea. Cuarto sería esto. Piense que Dios le da la responsabilidad al hombre de trabajar, cuidar y liderar su casa. Y piense que Dios hubiera podido hacer, porque Él lo hubiera podido hacer, mi hermano. Hay algunos animales, algunas plantas que nos muestran eso, la capacidad de reproducirse solo. Imagínese que el hombre hubiera podido tener hijos solo, pero él hubiera tenido que salir a trabajar. ¿Quién iba a cuidar a esos hijos? Imagínese que el hombre tuviera que conversar, planear la vida de estos hijos solo. Siento que es difícil aún pensarlo, ¿cierto, hermanos? Entonces no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces Dios crea a la mujer para que ella sea la ayuda idónea de Él. Y a diferencia de lo que piensa el mundo y sus filosofías, que la Biblia tiene una visión machista, que la Biblia denigra a la mujer, es totalmente lo contrario, hermanos. La Biblia lo que hace es enaltecer, honrar, darle virtud al papel de la mujer y su importancia. Pero aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ella, en un sentido, como ayuda idónea, ella fue creada para Él. Y evidentemente esto que vamos a decir lo decimos en un ambiente familiar. La mujer en el hogar fue creada para ayudar al hombre a cumplir el propósito de Dios. Hace un tiempo una hermana me decía: hermano, yo no sé qué espera Dios de mi vida. Si me voy de misionera, si me vuelvo una persona profesional, si quiere que haga esto, aquello. Yo le decía a mi querida hermana, una respuesta clara para esa pregunta que hay en su corazón va a ser el tipo de esposo que Dios le dé. Porque su propósito en un sentido principal es ayudarle a Él. Cuando la Biblia dice, mis hermanos, dejará el hombre y la mujer a padre y madre, serán una sola carne. Ahora tienen un solo propósito. Y principalmente ese propósito tiene un líder que es el hombre. Pero evidentemente muchos de nosotros no vamos a poder cumplir esa responsabilidad que tenemos delante de Dios solos. Por eso Dios nos dio una esposa. Algunos sí, algunos Dios les dio el don de la soltería, pero aquellos que Dios les abrió camino para el matrimonio, quiere decir que necesitábamos de una esposa, ¿sí? Necesitábamos de una compañera, necesitábamos de una amiga, necesitábamos de una colaboradora para el plan que Dios tenía en nuestra vida. Entonces, hermanos y hermanas, voy a hablar primeramente de las hermanas. Si su esposo va a dar varios ejemplos, porque siempre la iglesia está compuesta de diversidad de hombres, con diversidad de llamados, con diversidad de trabajos. Si su esposo es un misionero, un predicador, un taxista, un agricultor, un padre, un profesor, lo que sea su esposo, piense que su responsabilidad es ayudarle en eso.
Si usted es la esposa de un predicador, usted tiene la responsabilidad de ayudar a su esposo a ser un gran predicador. Animarlo, acompañarlo, orar por él. Si usted es la esposa de un empresario cristiano, su labor es acompañarlo, ayudarlo, aconsejarlo, amarlo. Si usted es la esposa de un hermano, o piense, hasta la esposa de un incrédulo, su rol como mujer es ayudarlo a que conozca a Cristo, orar por él para guardarlo del pecado, orar por él para guardarlo de la tentación, ayudarlo a que se convierta por lo menos. A veces las hermanas, a veces ustedes tienen una idea, yo me doy cuenta que a veces uno tiene la idea de idealizar ciertas personas, ¿no? A veces la hermana dice, no, pero es que si mi esposo fuera como el predicador tal, la casa sería un cielo y yo casi viviendo con un ángel. Pero vaya y hable con la esposa del predicador a ver qué le dice. ¿Sí? Hermana, bueno, nadie la obligó. Usted se casó con quien quiso. Ahora mire a su esposo, vea el llamado a su esposo, entiéndalo y piense que su rol principal delante de Dios es ser su ayuda, colaborarle. El matrimonio no es que él va en una dirección y ella va en otra dirección al éxito. Eso no es matrimonio, eso generalmente termina en divorcio o en infidelidad o en abandono. El camino del Señor es que Él, por la gracia de Dios, o a veces no tanto con la gracia de Dios, va en un camino, pero ella va con Él ayudándolo lo más posible en ese camino. Y es bueno que la mujer entienda eso, que ore por Él, que lo apoye, que lo ame, que tenga admiración. En general, yo hablaba un día con las familias de la iglesia. Yo le decía, hermana, con todos los defectos y pecados que a veces su esposo puede tener, en general cuando estamos en la fe, somos mejor que muchos. Usted tiene que aprender a ver lo bueno en su esposo, amarlo, ayudarlo. Si es un hombre trabajador, si es un hombre esforzado, si es un hombre que quiere hacer la voluntad del Señor, ayúdelo, colabore. Si no, pues también ayúdelo a que por lo menos usted sea esa consejera, esa persona que ora por él. Pero mi querida hermana, Dios no la puso para estar en contra de su marido, sino para ayudar a su marido. Ayudarlo a encontrar la voluntad de Dios y ayudarlo a cumplirla. La Biblia dice así, Proverbios, yo sé que los hermanos conocen ese pasaje, dice que la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala carcoma en sus huesos. Mira esa comparación. Una mujer virtuosa es una corona. ¿Saben qué es una corona? Lo que se le colocaba a un rey. Y eso le traía honra, gloria. ¿Sí? Hermano, y así debe ser la mujer en nuestra vida. Es aquella que en un sentido nos da un lugar glorioso de honra, que nos pone como reyes. Y cuando la mujer realmente ama, ora, respeta, ayuda, se involucra en la vida de su esposo, ella va a ser como una corona. Pero la mala, o sea que una mujer también puede ser mala. Una mujer puede ser destructiva, dañina, tropiezo. La mala es como un carcoma, como un cáncer en los huesos. Trae dolor, trae aflicción, trae daño. Entonces piense, cuando los demás lo ven a usted al lado de su esposo, ven algo que enaltece a su esposo o ven a alguien que humilla a su esposo. Hermanos, sí, como alguien decía, generalmente detrás de un hombre exitoso en cualquier área, siempre hay una mujer virtuosa, ayudándole, cooperando con él, amándole. ¿Sí? Entonces, mi hermana, usted debe ser su compañera,
Usted es la que le echa porras detrás. Vamos, vamos, no te canses, no te desanimes, sigue adelante. De verdad, y uno como hombre a veces lo necesita. A veces uno está como la historia del pastor. Un día se levanta el domingo el hombre en la casa y no quiere ir a la reunión. Y la esposa, ¿y por qué no quieres ir? No quiero. Tienes que ir. Él, no quiero ir. Tienes que ir. No quiero ir. Tienes que ir. Dime por qué tengo que ir. Y la esposa, porque eres el pastor. Mis hermanos están puestas para ayudar, para animar, para alentar. Que eso es complementar. Hay cosas que su esposo no tiene que usted tiene. Hay cosas que su esposo no puede y usted está ahí para suplir eso. Hay carencias emocionales, de carácter, mucho del liderazgo, de la vigilancia y de la provisión que el hombre debe traer para su casa. No la va a poder traer si él no tiene una ayuda, hermanos. Dice Proverbios de la mujer virtuosa que él está confiado en ella, porque ella le da bien todos los días de su vida. Hermano, usted le da bien a su esposo todos los días de su vida. Su esposo está confiado en usted. Él puede confiar en usted. Bueno, ese es el rol de la mujer cristiana en el hogar. Ella debe ser ayuda y doña. ¿Sí? Hermanos, la Biblia dice: si la mujer sabia edifica, pero la necia con sus manos destruye. Muchas veces, hermano, uno de los grandes problemas de las familias es mujeres que destruyen. Es mujeres que están en guerra con sus esposos. Es mujeres que no cooperan, sino están en una anarquía espiritual. Debemos tener cuidado, ¿cierto, hermanos? No solo en cuanto a la vida matrimonial, la vida de los hijos. Hermanos, y es triste porque hoy en día una de las ideas que tiene el feminismo le vendió la idea a la mujer de ser exitosa y le vendió la idea de ser libre en el mundo laboral, fuera de la familia. Y usted se encuentra con mujeres esclavas a una empresa. ¿Sí? Mujeres que muchas veces sacrifican sus matrimonios, divorciadas, abandonadas. Mujeres que ven a sus hijos perderse. Porque bajo la idea del mundo de libertad, lo que encontraron fue la infelicidad. Porque imagínese que usted va por una autopista muy rápida y usted se va en contravía. Una autopista de esas rápidas, de noche, y usted en un carro en contravía, ¿usted qué va a suceder? Una tragedia. De la misma manera, una mujer cristiana casada no puede ir en contravía de los planes de Dios sin encontrarse con la tragedia, hermanos. Así, porque ahí es donde nuestras hermanas comienzan esa lucha, ¿no? Pero usted se casó y se volvió boba. ¿Sí? Usted se casó y ahora... Sí, el mundo está en contra de estas ideas, ¿no, hermano? Más nuestra sociedad actual. Y a veces hasta nosotros como papás y como mamás no somos sabios. Yo he escuchado a mamás cristianas, abuelas: hija, estudie para que no sea como yo, para que no tenga que vivir lo que yo viví. Y una vez se le pregunta: mujer, ¿qué fue lo que usted vivió? No, me tocó ser madre. Bueno, mi hermana, Dios la había creado para eso. Y de nada le sirve a usted ser exitoso en términos mundanos y perder su alma, perder su propósito en Dios. ¿Cierto? Quinto. Entonces, cuarto, la mujer como ayuda y doña. Ahora quinto, la mujer como madre. Vamos a leer ahí 1 Timoteo 2, 14 y verso 15.
Ahora, mi hermana, si usted no se quiere someter a un hombre, si usted no quiere ser ayuda idónea, si usted no se case. No se case. Y lo mismo uno le dice a los varones, si usted ve que esa mujer no está dispuesta a esto, no se case. De verdad. Dice 1 Timoteo 2, 14 y 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo viene hablando un poco de lo que sucedió en Génesis. Por causa de lo que sucedió en Génesis, ahora Dios le dio un rol a la mujer muy importante para cooperar con el reino de Dios y que el estigma de la caída fuera quitado de ella. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, uno de los papeles principales que Dios le dio a la mujer es la maternidad. La capacidad de ser madre y como madre criar hijos de una manera que esos hijos sean para el reino de Dios, para que Dios tenga una gran descendencia. Entonces, a diferencia de lo que el mundo piensa, la maternidad es un don, es un privilegio, es una gracia. Ahora, evidentemente es una gracia que viene con dolor, ¿cierto? Tener hijos, dice la palabra, que con dolor. Y no solo el dolor que es tenerlos, la carga, la dedicación que es criarlos, ¿cierto? Eso es una realidad que aunque el hombre tiene que cuidar su familia, la mujer es la que lo carga en su vientre. La mujer es la que lo alimenta con sus pechos. La mujer es la que lo cuida. La mujer es la que tiene ese vínculo íntimo, diario, con sus hijos. Ahora, como decíamos, hermanos, nuestra sociedad ve a nuestros hijos como amenazas. Nuestros hijos nos van a robar los sueños. Nuestros hijos nos van a robar el dinero. Nuestros hijos nos van a quitar los planes. Miren lo terrible, tanto es así que una de las mayores atrocidades que hacen las mujeres en nuestros días es matar a sus propios hijos en el aborto. Los paganos antiguos sacrificaban a sus dioses, a sus hijos, por la locura de una religión falsa. Las mujeres de nuestra generación sacrifican a nuestros hijos en el altar de la conveniencia personal. Son peores que los paganos antiguos. Ni los animales hacen eso con sus crías. Mas una sociedad en degradación, en decadencia, que está contra la verdad, contra Dios y contra su palabra, hace eso de manera descarada. Lo legisla. Mira lo que decía una de las falsas profetas del feminismo actual, Simone de Beauvoir. Ella decía lo siguiente, porque para que usted vea de dónde vienen las ideas que tiene a veces nuestra generación. Ella escribió un libro muy famoso, que esos fueron los libros que propiciaron las primeras olas de feminismo radical. El libro se llama El segundo sexo. Y ella decía que la mujer se encontraba históricamente subordinada al varón en un estado de inferioridad. Según ella, la mujer históricamente ha sido marginada, limitándola a sus tareas de reproducción y trabajo doméstico, lo que ella llamaba la trampa de la maternidad. Sí, pero es que las jovencitas piensan ahora, porque eso es lo que ven y escuchan en las universidades. Para ellas la maternidad es una trampa, un peligro. Ahora, hermanos, la maternidad, como la reproducción en la familia, es algo sagrado, porque Dios quiso que el hombre se reprodujera para él tener una descendencia. Entonces, cuando la mujer entiende que uno de sus principales roles en la vida es ser madre, ella lo va a tomar con toda seriedad, con todo amor, con toda alegría.
Dios le dio la oportunidad de tener hijos que son almas valiosas para Él, que son la herencia de Dios. Hermanos, pero como decíamos, la mujer cristiana hoy tiene que enfrentar un contexto cultural donde se casó y ya lo miran a uno como si fuera un bicho raro, ¿no? Y ya tiene 2 y piensa tener más. Si hoy en día eso se ve mal, ¿no, hermanos? No sé acá, pero en muchos lugares hoy en día eso de ver. ¿Cuántos años tiene? 22 y ya casada. Antes las mujeres se casaban de 13, 14 años, ¿no? Antes las familias tenían 8, 10 hijos. Pero hubo un cambio de cultura, de pensamiento, muy peligroso para la familia. La mayoría de niñas, usted que le pregunta, ¿qué quiere ser? No, yo quiero estudiar esto, quiero estudiar esto, quiero estudiar esto. Cuando en ese proceso Dios tiene misericordia y se convierten y ahí quieren casarse y ahí tienen esa lucha. Tengo toda una profesión que muchas veces me saca del hogar, o tengo ahora un esposo y unos hijos. Ahí es donde vienen las prioridades, mis hermanos y hermanas. Y la prioridad de la mujer, primero, es ser ayuda de su esposo y segundo, ser madre. Eso en estos días es revolucionario, hermanos. Revolucionario. Pero es lo que Dios dice. John Piper le decía a un grupo de mujeres: yo hoy quiero honrar el trabajo que ustedes hacen, porque probablemente no van a recibir nada de aliento del mundo. Entonces, si usted es mujer, mi hermana, y si es madre, yo quiero decirle que usted tiene una gran labor dentro de su casa, con sus hijos. El trabajo misionero de muchas mujeres es criar a sus hijos en la fe para que conozcan a Cristo. Y saben qué, hermanos, sin ser dogmático, porque en un sentido yo sé que hay muchas familias en unos estados, a veces normalizar nuestras vidas cuesta un poco, pero yo le voy a decir, en mi experiencia sirviendo en la iglesia, de todas las familias que tenemos, las únicas familias que están en este momento perdiendo a sus hijos en la fe son las familias donde la mujer no está en casa. Es evidente, hermano, la influencia poderosa que tiene la mujer en sus hijos. Quiere decir que los problemas que estamos teniendo con hijos incrédulos, hijos rebeldes, hijos que no quieren saber nada de la fe en medio nuestro, son de mujeres que no están en su casa. El resto de familias, lo contrario, hermanos. Y eso es muy diciente, ¿no? Es muy diciente, hermanos. Porque para que la familia ande bien, principalmente cuando hay hijos, la mujer tiene un lugar importante en el hogar. No solo tener, sino criarlos en la fe. Amén. Miren lo que dice John Ángel. Vamos a leer un versículo ahí en 1 Timoteo 1:5. Vamos a ver una madre que transmitió la fe a sus hijos. Y su hija transmitió la fe a su hijo. La abuela a la hija y la hija a su hijo. La mamá y la abuela de Timoteo. Hermanos, dice ahí: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire esto: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Y por qué esa fe habitó? Porque Timoteo fue enseñado desde pequeño en las Escrituras. Porque no es solo ser madre, mis hermanas, y no solo es estar en la casa. Es estar en la casa haciendo lo que deben hacer, criando a sus hijos en la fe, enseñándole las Escrituras, corrigiéndolos en sus necedades. La mujer tiene un trabajo muy grande en la casa. La mujer es la pastora espiritual de sus hijos. Y cuando ella lo hace bien, mire lo que sucede. La fe genuina de ella se transmite a sus hijos. Pero eso requiere
Por un lado, un entendimiento claro de este rol y un compromiso para hacerlo. Mire que el hermano John Ángel James, en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, ellos estaban en un campamento de pastores, 120 pastores. Y le pidieron a todos los 120 pastores de aquella generación que dijeran que cuál era la influencia espiritual más grande de su vida. Y de esos 120, 100 dijeron que el medio de gracia que Dios usó para salvarlos y comprometerlos con su fe fue su mamá. De 120, 100 aseguraron que el mayor medio de gracia para su salvación y su compromiso con la obra de Dios fue la fe de su mamá. Usted puede ver el poder que tiene una madre comprometida, hermanos. Una madre que ama, que enseña, que se dedica. Y es que hoy necesitamos orar para que suceda lo que decía la profecía: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y hoy la mamá no tiene que ver a sus hijos como una carga, sino tiene que ver a sus hijos como un discípulo de Cristo. Un discípulo que tiene que ser formado, enseñado, corregido, guardado del mundo, preparado. Entonces, mis hermanas, el diseño de Dios estableció que el calor, el amor, la compañía, la presencia de una mujer en su hogar como madre fuera vital para la familia. No es la responsabilidad de las abuelas criar a los hijos. No es responsabilidad de una nana criar a los hijos. Ni siquiera es responsabilidad de un colegio. Son los padres y la figura de la madre presente en la vida de sus hijos. Entonces, la mujer no solo ahora como ayuda idónea, sino como madre. Madre que enseña, madre que está presente en el hogar. Qué importante eso, hermanos. Si usted, mi querida hermana, está en ese camino, yo quisiera animarla. No importa la necesidad del chico, no importa lo sufrido que es la vida familiar. Siempre que la mujer se dedica a ver un fruto precioso, hermanos. Ahora, si usted va en otro camino como madre, quisiera animarla a que usted considere lo que Dios dice en su palabra y enderece sus caminos. Porque, como decíamos ahora, no podemos ir en contravía de la palabra de Dios sin sufrir el daño, el perjuicio. Lo último, mis hermanos, esto: la mujer y su trabajo en el hogar. Tito 2, verso 5, bueno, desde el verso 4 viene hablando un poco de lo que estamos hablando. Esa es nuestra responsabilidad en la iglesia: enseñarle a las mujeres, principalmente a las más jóvenes, estas cosas. Dice ahí 2:4, que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos, eso será ayuda idónea en un sentido, y a sus hijos, eso es ser madres, ¿sí? En un sentido bíblico. Pero no solo eso, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí se dicen varias cosas, pero nosotros en un resumen vamos a enfocarlo en el rol de su mujer como cuidadora de su casa. La mujer no solamente debe ser ayuda idónea, aunque eso también lo incluye, lo que vamos a ver, debe ser una buena madre comprometida con la crianza y educación de sus hijos, sino que también tiene que ser una mujer virtuosa en el hogar, cuidadosa del hogar. ¿Sí? La mujer no es que no trabaje, hermanos. En realidad la mujer tiene mucho trabajo. ¿Sí? ¿Usted qué hace? No, yo no trabajo, estoy en la casa. No trabaja, no, sí trabaja. Y un trabajo muy valioso. ¿Sí? Ahora, Pablo enfoca que debe ser cuidadosa de su casa. Quiere decir que debe ser una mujer trabajadora en su casa, que cuida su casa. Quiere decir que el hogar y la casa da mucho testimonio de qué clase de mujer hay.
si es una mujer virtuosa, si es una mujer trabajadora, si es una mujer cuidadosa, lo suyo. Y no se trata muchas veces de tener mucho o tener poco. Hay casas donde usted entra y aunque las personas sean humildes, hasta pobres, si hay una mujer virtuosa, trabajadora, usted ve el ambiente, ¿cierto? Del hogar. Un hogar cálido, un hogar donde hay alimento, un lugar donde hay ropas, donde hay aseo, donde hay limpieza, donde hay virtud, ¿cierto, hermanos? Terrible es cuando entra una casa donde hay suciedad, descuido, donde los niños están sucios, mocosos, malolientes, ¿no? Es terrible. Y eso habla mucho de la mujer. Porque prácticamente, como vemos, ella tiene que ser cuidadosa de su casa. ¿Sí? Vamos a leer Proverbios para ir terminando, hermanos. Rápidamente vamos a ver un poco lo que dice Proverbios de la mujer virtuosa. Solo mencionarlo porque es muy interesante, valdría la pena. En el canal de la iglesia, de las reuniones de mujeres de la localidad, hay un estudio de Proverbios buenísimo para las hermanas. Y hay un estudio que también compartieron las hermanas que se llama Maternidad Redimida. Muy bueno. Ahí las hermanas explican bien a profundidad esto. Yo solo voy a mencionar un poco estos pasajes como para entender este aspecto del rol de la mujer y su casa en la familia. Dice Proverbios 31. Vamos a leer solamente para mencionar. Verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una mujer virtuosa en Cristo, en Dios, hermano, es mejor que la plata. Es mejor que usted tener todo el dinero que usted pueda tener. Si usted tiene una buena esposa, y también, hermanos, también quisiera decirle eso a mis queridos hermanos. Si usted tiene una esposa virtuosa, sea agradecido con Dios. Porque Dios lo bendijo con algo que tal vez usted no merecía. Dios tuvo benevolencia de nosotros, ¿no? Y nos dio mujeres que tal vez nosotros no merecíamos por su amor y su gracia. Entonces valórela, ámela, cuídela. Dice ahí, verso 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Mi hermano, cuando un hombre cumple su función, está en la voluntad de Dios, y una mujer cumple su función como ayuda, como madre, hermano, ese hogar nunca va a carecer de ganancias. Hermano, yo no conozco el primer matrimonio y familia donde él y ella estén buscando agradar a Dios que pasen necesidad, pobreza. Yo no conozco, hermanos. No he visto justo desamparado, hermanos. Muchas veces la mujer tiene miedo de dejar de trabajar por la economía. Hermana, si usted obedece a Dios, usted va a ver cómo Dios prospera su casa, hermanos. Usted va a ver cómo en su casa no faltan las ganancias, hermano. Y es un misterio, porque a veces pensamos que entre dos trabajen más ganamos. No siempre. Porque es diferente dos sin la bendición de Dios a uno con la bendición de Dios. Entonces, cuando hay un hombre que cumple sus funciones y una mujer virtuosa, siempre hay provisión, siempre hay bendición. Mira lo que se dice de ella. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Parte del cuidado de nuestra casa, mis queridas hermanas, es usted dar bien. Es usted agradarse en ser buena. No es esa mujer que, ahí está la comida. No. Es esa mujer que se alegra en servir, esa mujer que se alegra en cuidar, esa mujer que es buena, ¿cierto? Hay mujeres que disfrutan realmente la cocina, disfrutan su hogar, disfrutan sus hijos. Ese tipo de mujer deberíamos desear de ser, mis hermanas. Le da bien y no mal. Y mire, todos los días de su vida, o sea, es buena de manera constante. Tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos días. Pero ahí dice, todos los días de su vida. Verso 31. Es una mujer llena de virtudes domésticas. Mire esto. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer virtuosa, una mujer talentosa, es una mujer que hace cosas. ¿Sí? Es una mujer que
que Dios la ha llenado de talentos, de cosas para hacer. ¿Sí? No es una mujer perezosa, no es una mujer descuidada. Mire cómo dice el verso 14: es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados. ¿Saben qué es una nave de mercader? Era como un barco grande que traía mercancía. La idea de él es que es una mujer trabajadora, es una mujer que su imagen es una mujer robusta, fuerte, cuida de la comida de sus hijos, cuida de la comida de sus criados, cuida de atender a los suyos. Hoy en día existe la mujer así, en Colombia se ve mucho, no sé, a veces la cultura es muy fuerte en algunos lugares. La mujer linda, cabello hermoso, uñas preciosas, una mujer que no cocina, una mujer que no hace aseo en la casa, hermanos, una mujer que es inútil. Lo contrario de la mujer virtuosa. ¿Sí? Dice ahí en el 15: se levanta aún de noche. No es la mujer que llega al hombre, allá está servido. No, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Dice en el verso 16, hasta es una mujer negociante. Mire esto: considera la heredad y la compra y planta la viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es una mujer con visión, es una mujer, ¿sí? Yo conozco algunas mujeres así, hermano. ¿Sí? Hasta yo he tenido esa experiencia que mi esposa me dice: compremos eso, hagamos esto, mira esta oportunidad, no las O sea, a veces la mujer tiene una visión de ciertas cosas, ¿sí? Una mujer inteligente, sabia, sabe invertir, sabe proyectarse. ¿Sí? Qué bendición cuando Dios nos ha dado esposas así, ¿no, hermanos? Cuidadoras de su casa. Dice el 18: ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Una mujer dedicada, trabajadora, virtuosa. Dice ahí en el 20: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Una mujer llena de misericordia, hospitalaria, bondadosa. Una mujer de fe. 21: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Una mujer elegante, una mujer que cuida la ropa, la condición de sus hijos, de su casa. Dice ahí en el 23: su marido es conocido en las puertas cuando se sientan con los ancianos de la tierra. Entonces eso nos muestra la idea de una mujer que muy virtuosa, hermanos, muy trabajadora, muy llena de gracia. Ese es el tipo de mujer que Dios desea en nuestras casas, hermanos. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos da roles y asuntos fundamentales en los cuales como hombres y mujeres debemos cumplir. El hombre, vamos a recordar para terminar, debe ser proveedor, protector y líder en su casa. Y la mujer, Dios le ha entregado la oportunidad de ser ayuda idónea, madre y cuidadora de su casa. Ahora, hermanos, termino diciendo que nada de esto sería posible en nuestras vidas alejados de Cristo. El Señor dice que alejados de Él nada podemos hacer. Pero también entendemos que en la medida que yo crezco como hombre en Cristo y la mujer crece en su vida y en su relacionamiento con Cristo, estos aspectos se hacen más importantes y relevantes en nuestro andar. Por un lado, los que ya son casados tienen que considerar con importancia estos asuntos. Hay muchos libros, hermanos, hay muchos estudios donde a profundidad se explica todo esto. Por otro lado,
si usted está criando un hombre, usted ya sabe hacia dónde debe criarlo, ¿cierto? Si usted está criando una mujer, hacia dónde debe dirigirla, ¿sí? Por otro lado, a los que tal vez están en yugo desigual o a los que no son creyentes, el Señor es poderoso para transformar hogares en ruina en hogares maravillosos para su gloria. Entonces, en la medida que busquemos al Señor, el Señor puede hacer en esto en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Vamos a orar y a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar hoy reunidos, Señor, para considerar un asunto que es tan importante, Señor, y tan vital para muchos de nosotros, Señor. Sin que nosotros lo entendiéramos o nos propusiéramos en nuestro corazón, tú nos has hecho esposos. Y nos has dado esposas, Señor. Y nos has dado familias y nos has dado hijos, Señor. Y reconocemos que eso es un gran don y un presente que tú nos has dado a nuestra vida, Señor. Pero también reconocemos que es una gran responsabilidad, Señor. Te pedimos que nos des la gracia, la sabiduría, el amor y el entendimiento, Señor. Para que en nuestra vida realmente podamos caminar por sendas de justicia, Señor. Que en nuestra vida podamos ser verdaderos discípulos tuyos, que conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres, libres del engaño del mundo, libres hasta de nuestros corazones egoístas, libres de Satanás y de todo su imperio de muerte, Señor. Concédenos entender por tu palabra cuál es el llamado que tienes para cada uno de nosotros. Y amarlo, ser fieles y obedientes, Señor, hasta que tú vuelvas, Señor. Queremos volver a orar hoy por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por las familias que están aquí hoy reunidas, cada una de ellas con sus particularidades, Señor. Queremos pedirte que tu obra se perfeccione en cada uno de nosotros, para que tú obtengas el fruto que esperas de nosotros, Señor. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.